Son las 12:36 en Radio Énfasis 95.5. Una mañana de viernes 9 de abril del 2021. Siempre atentos, por supuesto, para llevarle a nuestros auditores la conversación de interés que de verdad pretendemos de alguna u otra forma quizás no dar una clase magistral, sino más bien de temas de conversación que perfectamente después, luego, a la hora del almuerzo, a la hora de que esté el comedor y una pequeña charla, a lo mejor incentivarlos a que sea un tema de conversación que va a enriquecer seguramente a la familia. Pero ya estamos con el señor Andrés Cardemil Oliva, aquí en el estudio virtual, y le agradecemos enormemente. Yo sé, lo sacamos de una reunión, le quiero decir a nuestros auditores, lo sacamos, él siempre interesado con entregar seguramente informaciones a ustedes, y ha detenido su labor diaria y nos ha concedido estos minutos porque yo le agradezco mucho a Andrés esa gentileza que tiene siempre con los auditores de Radio Énfasis. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. No, Víctor, muchas gracias por el contrario también a ti, a la radio y por supuesto a todos los auditores que están siempre apoyando y queriendo reflexionar, sobre todo en un día ya al fin de la semana. Siempre es bueno alguna reflexión de temas que nos interesan a todos, que estamos todos los días mirando, a veces pasamos de largo en nuestra vida cotidiana. Bueno, uno de los temas que habíamos conversado, y creo que en algunas de las ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de tocarlo tangencialmente, pero derechamente te quería pedir que habláramos hoy día sobre la honestidad. Y bueno, hay mucho tema respecto de eso, pero fundamentalmente creo que lo que nos está rodeando como sociedad hoy día, y voy a ir al país y voy a ir a la región, no importa lo que esté pasando en el mundo, sino más bien cuál es nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento, diría yo, que podemos encontrar muchos ejemplos hoy día en lo social, en lo laboral, en lo familiar, en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Siempre hay una posibilidad de ser deshonesto. Y esa es una tentación grande. Y me gustaría conversar contigo, Andrés, respecto de esto, de la honestidad. Y quiero partir contándote algo que yo no me consta, pero lo leí en la historia. El último presidente de la República que se movilizaba a pie desde su hogar hasta la Moneda fue Jorge Alessandri Rodríguez. Él se movilizaba, vivía en Philip 45, ahí en donde está la Plaza de Armas, y él se movilizaba hacia la Moneda todos los días caminando. Y le molestaba mucho porque lo seguía un carabinero de cerca, obviamente la custodia que necesitaba, pero a él le molestaba mucho tener esa custodia. Pero lo que yo quiero contar de que su primer viaje al extranjero de ese presidente fue a Estados Unidos. Y recuerda la anécdota de que se le pasó un dinero, se le pasó algo así como, no sé, 200 o $500 o $1,000, no recuerdo, para los gastos personales. Y cuando, bueno, sucedió lo del viaje, y cuando regresó el presidente, entregó, qué sé yo, por supuesto, si hubieran sido 1,000, entregó $946 con 30 centavos de regreso. Entonces le preguntó, bueno, y presidente, ¿en qué gastó? No, me compré un cepillo de dientes que necesitaba, así que ahí está la devolución de lo. O sea, honestamente actuó. Y eso me quedó muy marcado, porque siendo el presidente de la República, y a propósito que hace algunos minutos hablábamos con otros entrevistados, de que normalmente todas las autoridades tienen gastos reservados, porque no tienen que dar cuenta de eso. Claro. Entonces tenemos que confiar en la honestidad a quien se le entregó esos gastos reservados o no. Y eso marca una gran diferencia con nosotros. Ahora nosotros no tenemos, suponte que nos encarguen o que nos entreguen un dinero, pero normalmente te voy a llevar al ejemplo más simple. Es conocida la historia en los centros de padres que el tesorero, en la rifa número 32,
no rindió toda la plata. ¿Te das cuenta? Entonces, esos atisbos de ser deshonesto, y quizás, ¿crees tú que es una tentación o es una forma de vida? Bueno, es un gran tema, como bien decías tú. La verdad es que más allá si es una tentación o una forma de vida, que lo vamos a comentar a continuación, quisiera comenzar señalándoles un poco el origen de la palabra honestidad. Honestitatis también es un término que proviene del latín y que tiene dos raíces. Una que es onos, que está vinculado con todo lo que tiene que ver con el honor, con lo, con lo pudoroso, con la decencia, con la dignidad, de alguna manera, y también está vinculado sobre todo a la verdad y a la justicia. Y la raíz, el término idad, tiene que ver con una cualidad. Entonces, se refiere la honestidad a la cualidad que tienen ciertas personas del ser honesto, de alguien que sea honrado, que tenga valores y principios que se fundamentan en la verdad. Entonces, dicho esto, en primer término debemos concluir y coincidir todos que la honestidad se refiere a un valor moral, no es un valor pragmático de algo más bien de carácter intelectual, sino que es más bien un valor que proviene de lo moral y que es fundamental, es esencial para poder entablar y establecer relaciones humanas basadas en la confianza. Recordemos que confianza significa coinfiare, significa creer juntos adentro, vale decir en la relación con otros. Entonces, claro, podemos decir y preguntarnos, como bien lo decías tú, Víctor, si una persona, esta tendencia a veces de caer en un acto de deshonestidad, en un acto, ¿por qué ocurre? ¿De dónde proviene? Si es una tentación porque es algo que va a permitir sacar algún provecho o es una mala conducta aprendida, una costumbre, digámoslo así. Bueno, se dan de ambas situaciones, se dan. Lo que sí es importante señalar que normalmente la persona que actúa con deshonestidad tiene una carencia en la base de valores. Tiene una carencia quizás donde los valores o ciertos valores morales no le son de importancia y no tienen alguna prioridad en su vida, ya sea porque se educó, se crió en un ambiente donde el principio fundamental era la ley de la selva, vale decir, la ley del más fuerte, que el más pillo gana, el que la vio primero y aprovecha es el que va a triunfar, puede ser también de origen cultural. Entonces, estamos aquí frente a una disyuntiva y a un dilema que también es filosófico y es ético. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué conviene más? ¿Ser honesto o ser deshonesto? Hay algunas personas que creen que ser deshonesto es más conveniente incluso porque piensan que aquellos que son honestos son de alguna manera ingenuos o pueden estar perdiéndose oportunidades. Déjenme adelantarles y decirles que estarían profundamente equivocados o equivocadas aquellas personas que creen que el ser honesto es un buen negocio o es una cosa que te va a llevar al éxito. No, si pudiera traerte algún rédito o alguna ventaja positiva, va a ser efímera, va a ser pasajera, va a ser de momento, de muy corto plazo, porque tarde o temprano, estimados amigos, amigas, la verdad se sabe, la verdad se descubre. Entonces, quien actúa con deshonestidad lo hace por dos razones, como decía al principio. Una, porque tiene una carencia en la base de valores y principios, y eso proviene de un origen cultural. En la casa, quizás, o alguien que quizás pensó o creyó que esa era la manera de ganarse la vida. Y hay otro origen que es la inseguridad. Cuando quizás una persona actúa de manera deshonesta, vale decir, se empieza a conectar con el lado de la mentira y no de la verdad, es porque tiene dentro de sí algún temor, alguna inseguridad, ya sea a que la verdad o algún error que cometió sea descubierto. Entonces opera también como un mecanismo de defensa el hecho de mentir. Entonces la deshonestidad se moviliza desde la mentira, desde el engaño, quizás desde el ocultamiento. ¿Por qué? Porque tengo alguna fragilidad
interna o porque realmente tengo un problema de seguridad interno. ¿Quiénes son honestos? Normalmente son personas que tienden a ser más valerosos, a enfrentar a veces por la verdad, por más difícil o cruda que ésta pueda ser, tienden a enfrentarla, a señalarla como aquello en lo cual ellos creen. Ya hemos conversado acá antes acerca de la verdad y la mentira. Hemos también revisado por qué estamos viviendo una crisis de confianza. Y eso tiene que ver con que las personas están sintiéndose quizás inseguros porque estamos bombardeados todos los días con fake news, con cosas que no sabemos si son o no son ciertas. Entonces, nos sucede que quizás en el afán en alguno, de defenderse como un mecanismo de defensa, actuamos con esta carcasa, con esta de alguna manera cubierta, con esta coraza que impide que los demás nos descubran, que nos vean. Entonces, déjenme decirles que el actuar deshonesto tiene una fragilidad muy grande en su base, que no es consistente en el tiempo. Alguien puede sonar y parecer coherente, pero va a tener que sostener esa mentira, esa forma de ser por mucho tiempo. Y hay un día, tarde o temprano, que eso se va a caer. Por eso, yo al menos soy de los que discrepo con aquellos que creen que a través de actos deshonestos vas a poder beneficiarte de manera más rápida. La verdad es que tarde o temprano eso va a caer. Y es mucho más consistente, sobre todo por la nueva sociedad que estamos comenzando a vivir, por el mundo que se avecina, donde no tan solo todo es más fácil de descubrir, sino que finalmente hay una cosa química, hay una cosa energética, donde uno percibe quién está siendo honesto, quién está siendo sincero, quién me está diciendo lo que siente y eso que siente está en concordancia con lo que piensa y me lo dice. Ese término se llama asertividad. Ojo, y aquí voy a volver a aclarar, asertividad con la letra, con S, no con C, con este error ortográfico que algunos lo escriben, o confunden que ser asertivo es ser certero, o alguien que dice, dijiste un comentario acertado, de certeza, que dio en el blanco. La asertividad con S no tiene que ver con eso. La asertividad simplemente es un atributo, es una cualidad, es una habilidad incluso que tienen las personas de poder decir con su boca, con sus palabras, en coherencia con lo que sienten en las tripas, lo que sienten en su corazón, en sus emociones, con lo que piensan. Es el acto de expresarse de manera consistente y coherente con lo que se siente y con lo que se piensa. La asertividad es alguien que está convencido en lo que está diciendo. El asertivo es un alguien que tiene mayor confianza en sí mismo. Y por eso decía Víctor que quien actúa de manera deshonesta normalmente es alguien que detrás de esta careta o de esta coraza que aparenta ser robusta, es un alguien que tiene una profunda fragilidad, una debilidad muy, muy grande, que lo único que está intentando hacer es protegerla. En cambio y en diferencia de aquellos que culturalmente creen, realmente creen que ser deshonesto es un buen negocio. No sé si me entiende esta primera parte. No, entiendo perfectamente y me nace una pregunta inmediatamente, ya que es tu expertise respecto de la selección de personal. Cuando alguien, por ejemplo, en este minuto, si tú estuvieras conmigo haciendo una entrevista de trabajo, una entrevista laboral, la recomendación, y por eso hablaba de tentación, porque a lo mejor tú me haces una pregunta y yo podría ser deshonesto en la respuesta para poder ganarme el cupo. Entonces, ¿qué conviene en ese sentido? Que la persona tiene que ser honesta 100% respecto de todo lo que está transmitiendo o tratando de entregar como información. Exactamente. La recomendación es lo último que tú acabas de decir. Ser honesto siempre va a convenir más, es más efectivo, porque déjenme decirles que esto ya se ha investigado, hay estudios profundos, no tan solo en psicología y en las ciencias del comportamiento humano. Uno puede decir muchas cosas con la boca, pero también quiero decirles que cuando alguien está siendo sincero, cuando alguien está siendo genuino, cuando alguien está siendo honesto en lo que señala, eso se percibe, eso se siente.
se huele a kilómetros algunos, podrían decir. Y es más, los profesionales que están en el área de la selección de personal, con el ejemplo que tú pones, Víctor, son expertos en detectar precisamente aquello. Hay una serie de señales en la comunicación no verbal que indican cuando uno está siendo o diciendo la verdad. Aunque alguien podría decirme, eso se puede entrenar, pero no, no, la persona que no está diciendo lo que siente, lo que realmente piensa, finalmente es detectada, se descubre. Es muy probable que ustedes lo descubran. Por eso en las pruebas de selección, en las pruebas psicométricas, se solicita y se pide que la gente responda con total honestidad lo que piensan, lo que sienten, porque no existen las respuestas correctas o incorrectas cuando uno está estructurando, por ejemplo, un perfil psicolaboral, un perfil psicológico para ver cómo uno se va a comportar en determinado trabajo o ver cuáles son sus atributos de personalidad. No sirve decir algo que no coincide con lo que usted realmente es, porque eso lo van a detectar, se va a detectar en el test. La comunicación no verbal se refiere a todo aquello que no son las palabras que uno menciona con la boca, sino que son los gestos, el tono de la voz, la mirada, la entonación, el volumen, en fin. Yo podría decir, ustedes, la mirada comunica. O sea, Claro. ¿ustedes creen que pudieran detectar o descubrir a alguien solo con la mirada si es que esa persona te está diciendo a lo mejor que te quiere, que le importas? El hecho de estar mirando a los ojos a alguien cuando uno se está expresando es una condición esencial a la hora de querer que el mensaje que uno está transmitiendo pueda llegar. La mirada, los gestos corporales, la postura comunica en un 75% versus la comunicación verbal que solo representa el 25% de la comunicación humana. Yo podría estar aquí y usted, don Víctor, viene y me pregunta, hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, bueno, estoy bien. ¿Cómo está? No, así no, no estás bien. ¿Estás Pero bien? ¿cómo si dijo bien? La palabra, el texto que dijo es bien. Pero usted me dice que está mal. ¿Por qué? Porque todo su organismo, su cuerpo nos señaló que no estaba bien. Hay expertos, hay una serie que se llama Lie to Me, que significa miénteme, que consistía en justamente estos profesionales expertos que incluso la policía también los tiene, los departamentos de áreas de psicología en las empresas de selección de personal, que son expertos en detectar los gestos, la mirada, los pestañeos, la forma en que se mueven las gesticulaciones del rostro, las manos, en fin. Eso da para otro capítulo que lo podríamos ver en detalle, Víctor, Sí, pero lo que quiero decirles un poco a raíz de lo que tú comentas y preguntas, que no conviene ser deshonesto. Tarde o temprano se percibe. La gente que está hoy día trabajando de alguna manera, muchos con vocación de servicio público, sin duda, y que está trabajando en política, bueno, estamos viendo cómo la ciudadanía también, poco a poco, muchos se están dando cuenta y dicen, bueno, este político no ha sido honesto conmigo. Nos dijeron una cosa, están haciendo otra. Tarde o temprano se va sabiendo. Así como también hay personas que están en el área pública, la gran mayoría quizás, o políticos que son realmente honestos y que están con una vocación de servicio, pero muchas veces se equivocan, cometen el error de por querer darle una satisfacción momentánea o querer que las personas escuchen aquellos que ellos quieren escuchar, van y dicen cosas que podrían hacerlos caer en un populismo o caer en promesas y en ofertas que en la práctica después no son realizables. Entonces la gente, la ciudadanía, los votantes van a decir después, este político no ha sido honesto conmigo. Y quizás no era con una intención. Por eso cuesta, y con esto termino el punto, Víctor, cuesta mucho poder evaluar la honestidad solo desde las intenciones. Las intenciones no, pueden ser buenas, muchas veces. Y a veces alguien actúa de manera deshonesta, como dije al principio, por costumbre, por una cosa cultural, porque en la base no tenía esa instalación de valores y principios morales, donde cree que engañando o diciendo una no verdad, una mentira directamente, le va a ir mejor. Y yo quiero informarle a esa persona que cree eso, que se equivoca,
que se va a caer, que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Y eso va a ser mucho peor. Conviene ser honesto. Son pocos, pero conviene más. Es más consistente en el tiempo y te va a dar unos resultados mucho mejores. De todas maneras. Perfecto. Bueno, de verdad que nos pilló la hora. Sí, nos quedan 2 minutos. Yo creo que te voy a dejar al tiro, porque creo que ha sido fantástico. Yo creo que han ocurrido 2 cosas. Se han suspendido las elecciones. Las campañas hoy día de los candidatos es el famoso puerta a puerta, donde van a conversar con los votantes. Y yo creo que es una muy buena práctica para nuestros auditores cuando reciban a un candidato y puedan desarrollar este tipo de tips, por llamarlo así, de la honestidad de quien tiene enfrente, ¿cierto? Y poder entonces enfrentar esta entrevista política o de campaña política de otra forma. Me parece muy, muy asertivo. Y otro tema, en lo asertivo me quedó dando vuelta, tiene que ver con averiguar, que si yo averiguo cosas, puedo ser más asertivo o no tiene nada que ver. Eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, sí. Pero muy, muy, muy interesante. Claro. Andrés, te doy el minuto final para que quieras tú plantear lo que estimes conveniente a nuestros auditores. Sí, básicamente comentarle a los amigos auditores y auditoras que la honestidad tiene al menos 3 niveles esenciales. Y uno, el primero, tiene que ver con la honestidad consigo mismo. ¿Vale? Es decir, que tú seas capaz desde el conocimiento de ti mismo de saber, conocerte un poco mejor acerca de qué es lo que tú realmente sientes y qué es lo que tú realmente crees, qué es lo que tú piensas. Y eso, lograr tenerlo en coherencia, en armonía contigo mismo, para luego poder mirar a los demás y tratar de comprender cómo el otro se siente, cómo los demás se sienten. Y eso nos permite practicar la empatía. En el primer caso, la asertividad tiene que ver cuando yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Lo que yo digo coincide con lo que yo pienso. No tiene que ver con correcto o incorrecto. No tiene que ver con ser certero o no certero. No, tiene que ver con estar de acuerdo conmigo mismo. Y eso es lo más importante en la base de la honestidad. Luego mirar a los demás, comprender a los demás, desde la compasión, desde la comprensión, para poder practicar la empatía. La empatía, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, también me permite acercarme en las relaciones humanas desde una relación honesta, la cual va a permitir que la confianza se cultive. Recuerden, la confianza cuesta mucho construirla, cuesta mucho ganarla y no cuesta nada perderla. Por eso es importante señalarles que en estos espacios del desarrollo, de conectarse con la verdad en el desarrollo personal, es algo que siempre va a ser más conveniente, aun cuando a veces la tentación de creer de que engañando nos va a ir mejor no es efectiva. Muchas gracias, Andrés. De verdad que te damos las tremendas gracias por este buen tema que tocamos el día de hoy, que sirva para las personas que hoy día seguramente están en familia. Sería bueno a lo mejor tocarlo y ahondar. Seguramente más de algo van a poder descubrir y avanzar en el conocimiento. Te quiero dar las gracias, te quiero desear un muy buen día, una muy buena tarde, un buen fin de semana junto a los tuyos, y nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Énfasis 95.5. Son las 13 horas y ese es el momento en que nos retiramos. Le damos las gracias por la sintonía. Un saludo cordial a todos nuestros auditores de Olmué, Limache, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, y que tengan también ustedes una muy buena tarde. También gracias a Pepe Valdivia por estar a cargo de la puesta en el aire. Que estén bien. Chao, chao. Radio Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga, presentaron Juntos se pasa mejor.
Fervás, soluciones habitacionales, casas, oficinas, bodegas o galpones desde 30 a 240 metros cuadrados. Entrega en 30 días, garantía 1 año. Teléfono de contacto 9-632-99-586. Todos sus proyectos habitacionales son antisísmicos, térmicos, antiflama y ecológicas. Contacto 9-632-99-586. Correo fervazcontainers@gmail.com. Altrónica, especialista en ingeniería y servicio técnico, electricidad y electrónica industrial, mantenimiento correctivo y preventivo, parque fotovoltaico, reparación de equipos, tarjetas electrónicas, programación de PLC y automatización. Altrónica es el servicio técnico de la región. Avenida Centenario 1450 Quilpué, fono 22761-6914. Visite nuestra página web www.altronica.cl. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Es la 1:02. Énfasis. La radio oficial de la provincia de Marga Marga.